Buenos días, esta es la clase 1 para tercero medio, electivo límites, derivadas e integrales de la unidad 1, funciones. Bienvenidos, mi nombre es Paola Jofre y hoy aclararemos algunos conceptos y haremos algunos ejercicios prácticos. El objetivo es caracterizar las funciones y sus elementos: dominio, recorrido, codominio, imagen, preimagen. Aquí algunas cosas para recordar. Lo que tenemos acá es la definición de una relación. Una relación se define como todos los elementos que existen en el conjunto de partida. Todos los elementos del conjunto de partida están relacionados con un elemento del conjunto de llegada. Para cada uno de ellos existe un I que está en B. Lo podemos ver acá en los diagramas sagittales que tenemos. Pero cuando hablamos de función, hay una diferencia, que una función, si bien es una relación, pero para todo elemento del conjunto de partida, para todo x en A, existe un único y en B tal que f de x es igual a y, tal que x está relacionado con y, en base a la función f. ¿Qué quiere decir? Todos los elementos del conjunto de partida, del conjunto A, están relacionados con algún elemento del conjunto de llegada, que se llama codominio también, ¿ya? Cuando estamos hablando de función. Como podemos ver aquí, la G sería una función. La R, en cambio, ¿sí? Fíjense, el número 1 está relacionado con el 0 y el 1. O sea, ya no existe un único y para un x. Para un x que es 1, existen dos y, dos elementos en el conjunto de llegadas, el 0 y el 1. Por lo tanto, no cumple esta parte de la definición de función. Por lo tanto, esto solo sería una relación y no función. ¿Okay? Acá en el tercer diagrama sagital, bueno, vemos que cada uno está relacionado con, cada x está relacionado con un, ¿sí? Con un único. El 3 solamente tiene como imagen el 9 y ningún otro elemento más. Vemos que también el 3 tiene como imagen al 9, pero el 3 no tiene como imagen otro número aparte del 9. Por lo tanto, sigue siendo una función. ¿Ya? Los elementos que están en el conjunto B son del codominio, ¿ya? Y son las imágenes. Y los elementos que están en A son las preimágenes, y esto sería el dominio de la función. Entonces, aquí hablando de lo mismo que estábamos diciendo recién, ¿ok? El dominio de una función está relacionado con el conjunto de partidas, ¿ok? Y son todos los x que hacen esta relación en la función, ¿sí? Son todos los elementos de x que yo tomo en el conjunto de partidas. En el caso de esta función f, el dominio, vamos para acá, el dominio de la función serían los elementos del conjunto de partida: el 10, el 20 y el 25. ¿Sí? Ahora, codominio es el conjunto de llegada. Por lo tanto, el codominio de la función serían todos los elementos que están en el conjunto de llegada. En este caso, el 250, el 1000, el 1500, el 1750 y el 2000. ¿Sí? Ahora, ¿quiénes son las imágenes? Las imágenes son los IES, los elementos del codominio, que están relacionados con un elemento del dominio o con un elemento
del conjunto de partida, ¿sí? Por lo tanto, las imágenes solo serían esta parte del conjunto del codón, ¿sí? La imagen del 10 es el 250, la imagen del 20 es el 1000, la imagen del 25 es el 1500. Y preimagen, hablamos de los elementos que están en el dominio. Las preimagen, por ejemplo, la preimagen del 250 es el 10. La preimagen del 1000 es el 20. Previo a la imagen es el 20. 1500, su preimagen es 25. ¿Sí? Y bueno, como lo dijimos anteriormente, este tipo de diagramas se llaman de Sagittario y sirven para representar relaciones y en este caso funciones. El dominio, estábamos hablando recién del dominio, se define matemáticamente dada una función de RNR, se define el dominio o campo de existencia de la función, ¿sí? Donde existe la función, como el conjunto de números reales X para los cuales la función f de x existe. Se representa mediante dominio de f, dom f de x. ¿Sí? Dom f. Esa es la abreviación. Por lo tanto, matemáticamente, el dominio de una función son los x que están en el conjunto de partida. ¿Sí? Ese es el error que pusimos acá. Tal que f de x exista. ¿Sí? En el caso de esta función, vemos que una función que va a ir de RNR, pero esto va a ser función si su dominio, bueno, su dominio va a ser el campo de existencia de la función. ¿Sí? ¿Dónde va a existir esta función? Por ser fraccionaria, sabemos que el denominador de una expresión fraccionaria no puede ser cero. Por lo tanto, una restricción se llama o se le dice a algo donde yo diga, bueno, esta función puede tomar tal conjunto, pero este número no, o este intervalo de números no, o este subconjunto no. ¿Ok? Restricción, o sea, yo ahí no me puedo parar. Eso le quiere decir. Entonces, ¿cuál va a ser mi restricción en este caso? En este caso, tenemos una función 3 sobre x menos 2. ¿Y dónde está la variable? En el denominador. Y como está en el denominador, implica que debo analizar el denominador, ¿ya? Porque el denominador de una fracción no puede ser 0. Si acá en el denominador tengo x menos 2, significa que x menos 2 no va a poder ser 0, porque si no, no existe la función. Y el dominio, para poder determinar cuál es, tiene que ser en el campo de existencia de la función. Ok, como x menos 2 no puede ser 0, significa que x no puede ser 2. Aquí sumo inverso aditivo del 2, que sería el 2 positivo, ¿sí? A ambos lados, y me queda x distinto de 2. Por lo tanto, yo tenía que la función iba de un conjunto R en un conjunto R. Eso quiere decir que el dominio de mi función, o sea, donde va a estar paradita mi función, va a ser en todos los reales, ¿sí? Porque en todos los reales no hay problema, pero en este punto hay problema. Por lo tanto, van a ser todos los reales menos ese punto que me molesta, porque indefine la expresión, menos el 2. Y ahí quedaría definido el dominio. Son todos los x que están en los reales, pero donde exista f de x. Y f de x no existe cuando x vale 2, porque indefine la expresión. Por su lado, el recorrido, ¿ya? Habla de las imágenes, habla
de los elementos que son imágenes de una preimagen. ¿Sí? Entonces dice, dada una función de f de RNR, se define el recorrido o imagen de la función como el conjunto de números reales que resultan al calcular la imagen de todos los valores del dominio de esta función. Se representa mediante recf o inf, esta es la que más se utiliza. ¿Ya? Y en términos formales tenemos que el recorrido va a ser un i que pertenece al codominio de la función, ¿sí? O sea, que pertenece a este conjunto, tal que f de x sea igual a i, o sea que, dado un x del dominio, exista f de x y me dé un valor i, ¿sí? Pero para todos los elementos del dominio de la función, ¿sí? Como dice aquí, para todos los valores del dominio, para todos los x que estén en el dominio de la función. ¿Qué quiere decir esto? Yo aquí tengo mi dominio, fíjese bien, es el conjunto de partida, el 10, el 20, el 25. Pero esos elementos están relacionados solo con estos 3 elementos del codominio. Son i's pertenecientes al codominio de la función, donde f de x existe, que es y. F de x aquí sería 250, este sería f de 10, f de 20 es 1000 y f de 25 sería 1500. Pero el codominio, fíjese, es mucho más grande. Tiene también estos elementos, el 1750 y el 2000. Por lo tanto, mi recorrido no serían todos estos elementos que están en el codominio, sino un subconjunto. ¿Quién sería ese subconjunto? Estos 3 elementos que están aquí. ¿Ok? Por lo tanto, el recorrido de esta función sería los elementos 250, 1000 y 1500. ¿Sí? Van a ser todos los i's que tengan el conjunto de llegada, que tengan relación con una preimagen, o que tengan su preimagen. ¿Sí? En el caso del 1750 no tiene preimagen, por lo tanto no es parte del recorrido de esta función. Ahora, ¿cómo determinar dominio y recorrido? Para el dominio de una función debemos fijarnos en las restricciones que pueda tener, lo que estábamos hablando al principio. Si es fraccionaria, hicimos un ejercicio de eso. También si es que son logarítmicas, porque los logaritmos, el argumento tiene que ser positivo. Si tiene radicales, por ejemplo, si tengo una raíz cuadrada de x, ¿ya? Si tengo, por ejemplo, f de x igual a raíz cuadrada de x, si tengo radicales, la restricción aquí sería una raíz cuadrada, su argumento no puede ser negativo. Definida en los reales, por supuesto, porque en los complejos se podría. ¿Ok? Entonces, eso quiere decir que x va a tener que ser mayor o igual a 0. Eso me quedaría como dominio de esa función. Dice que x tiene que ser mayor o igual a 0. Por lo tanto, van a ser todos los reales positivos unidos con el 0. Esta es una forma de escribirlo y también se puede escribir como intervalo. Del 0 al infinito positivo. Cerrado en 0, porque lo toma, puede ser igual. Y abierto en el infinito, porque en el infinito no sabemos hasta qué número llega, no tiene fin. Por lo tanto, se deja abierto siempre en los infinitos, ya sea positivo o negativo. ¿Ok? Y hay otro tipo de restricciones también. Pero también lo podemos ver de manera gráfica. ¿Ok? El recorrido, por su parte, lo debemos buscar en la función inversa. ¿Sí? La inversa de f, que se expresa f de x a la menos 1. No significa que está elevado a menos 1 con una potencia, ¿no? Sino que se busca una función inversa. Vamos a tratar de aquí explicarlo un poquito más adelante. Pero también, y esto es una forma fácil, lo podemos ver de forma gráfica. Aquí vamos a ver.
Para el dominio, para verlo de forma gráfica, proyectamos sobre el eje X cada punto de la gráfica. ¿Sí? Quiere decir que yo me paro aquí y proyecto hacia el eje X. ¿Sí? Proyecto hacia el eje X. Toda mi gráfica. Entonces veo qué valores de X son los que tomo. Si nos podemos fijar aquí en esta gráfica, van desde el -6 hasta el 4. Eso significa que el dominio de esta función va a ir desde el -6 hasta el 4. Va desde este extremo hasta este extremo. Ahora, el recorrido dice que lo proyectamos sobre el eje al revés. Proyectamos hasta donde la gráfica, hasta qué y llega. Llega hasta el 5, ¿sí? Por eso proyectamos el. ¿Ya? Llega desde el 5 hasta el -4. Entonces, el recorrido de función va a ser desde el -4. En los intervalos siempre se escribe el número menor primero y después el menor, ¿sí? Hasta el 0. ¿Ya? Por lo tanto, en el eje Y veo el recorrido y en el eje X veo el dominio. Aquí tenemos más ejemplos para ver el dominio y el recorrido. Si nos podemos fijar, vamos a poner la letra A. En la letra A y esta es la letra A. En la letra A, si proyectamos la gráfica en el eje X, bueno, y esto sigue siendo infinito hacia allá, vemos que tenemos X en toda la recta del eje horizontal. Por lo tanto, está diciendo que el dominio de esta función, vamos a poner G, esta función G van a ser todos los reales, porque esta recta, recuerden que es una recta real. Y el recorrido, que se hace hacia el otro lado, fíjese que el punto más alto de esta recta es el 1, por lo tanto, el rey, y se acerca mucho, estamos viendo el eje Y. Recuerden que estamos viendo el recorrido, ¿ya? Si quiere, voltee la cabeza hacia el lado y ahí mire el eje Y. Y hay gráfica hasta el 0, pero fíjese aquí, casi no lo toca. Entonces el recorrido de esta función G va a ser desde el 0 hasta el 1. ¿Por qué en el 0 lo puse abierto? Porque aquí yo veo que la gráfica se acerca mucho al 0, pero parece que no. Entonces lo dejo abierto. Y en el 1 claramente hay una imagen, por lo tanto está cerrado. Y en el caso B, veamos el recorrido, el dominio, proyectamos sobre el eje X, ¿ya? Proyectamos y podemos ver que hay imagen, hay preimagen en toda la recta X, en todo el eje X, por lo tanto el dominio de esta función H, le vamos a poner el dominio de esta función H va a ser nuevamente todos los reales. Y el recorrido, para el recorrido, recuerde que viene el eje Y, si tuviera impreso esto y la acomoda, usted puede voltearlo, dejar horizontal el eje Y y verlo, y se va a dar cuenta que va las imágenes desde el 1 hasta el -1. Por lo tanto, el recorrido de esta función H va a ser desde el -1 al 1 cerrado. Ambos cerrados porque claramente se ve que hay imagen. ¿Sí? Okay. Ahora, busquemos dominio y recorrido, pero algebraica. Tenemos la función G, que es esta expresión fraccionaria. Para buscar el dominio,
dijimos que teníamos que ver cuáles eran las restricciones. Por lo tanto, vamos a anotar aquí restricciones de esta función. Si es fraccionaria, mi restricción va a ser que el denominador no puede ser 0, aunque haya variable arriba. Pero esa variable no impide que esto se indefina. La que sí puede impedirlo es la x que está en el denominador. Por lo tanto, x más 2 no puede ser 0. Despejando x, tenemos que no puede ser menos 2. Eso nos dice entonces inmediatamente que el dominio de esta función van a ser los reales menos el menos 2. ¿Sí? Porque la única restricción que hay es que no sea menos 2. Por lo tanto, son los reales y le quitamos ese punto. Perfecto. Ahora, el recorrido, buscarlo algebraicamente, decía que va a ser el recorrido de la función, tiene que ver con buscar la función inversa. La función inversa. ¿Ya? ¿Cómo se busca la función inversa? Y les voy a enseñar un poco. Se busca despejando x de esta expresión. Voy a reemplazar solamente por facilidad de notación g de x, lo voy a reemplazar como y. Recuerde que g de x o y es lo mismo para expresar que esto es una imagen. Entonces tenemos que y es igual a 3 menos x sobre x más 2. Siempre tenemos que recordar que esto no puede ser menos 2, ¿ok? Porque hay una restricción. Voy a multiplicar por x más 2. O como algunos dirían, como está dividiendo, pasa a multiplicar. Pero en realidad lo que se multiplica es este factor. Y por x más 2 es igual a 3 menos x. Y esto con esto al multiplicarlo ahí se simplifica. Luego voy a distribuir y en el paréntesis. Y x más 200 igual a 3 menos x. ¿Sí? Recuerdan que recién dije que para encontrar g de x a la menos 1, la función inversa, tenemos que buscar despejar x. Bueno, aquí tengo y x acá. Por lo tanto, todo lo que me sobra lo voy a traspasar al otro lado de la igualdad. Voy a juntar las x a un lado y lo que me sobre, entre comillas, lo voy a traspasar hacia el otro lado. ¿Ok? Entonces va a quedar y x, que está menos este x, queda más x igual a 3. 12y positivo me queda 2y negativo. Factorizo por x, es un factor común x, y me queda y más 1, ¿cierto? De aquí saco x, me queda y, de acá saco x, me queda el 1 que igual a 3 menos 2y. Bueno, ¿y qué habría que hacer aquí ahora para despejar esta x? Está multiplicando este paréntesis. Este paréntesis tendría que desaparecer de aquí. Para que desaparezca significa que yo tengo que dividir por i más 1 o multiplicar por 1 sobre i más 1. Ok, pero fíjense, está en el denominador, entonces tengo que decir, pero puedo hacer esto siempre que i más 1 no sea, ¿qué cosa? 0, porque está en el denominador. Por lo tanto, i no va a poder ser menos 1. ¿Ok? Acá tenemos una restricción. Hay que tener ojo con esto para después ponerlo en el recorrido. Ok, con esto ya está bien definido y lo podemos utilizar para despejar. Tenemos que x es igual a 3 menos 2y sobre y más 1. Esto que hemos encontrado aquí
que es despejar la x, es g de x a la menos 1. ¿Qué se hace para que quede más bonito? Y lo voy a escribir acá porque ya se me acabó. Escribir g de x a la menos 1 se escribe, fíjese, estas y que están aquí las voy a reemplazar por x, solamente por notación, ya que aquí adentro dice x, ¿ok? Si yo hubiera puesto una i ahí, está bien que la escriba por ahí. Pero hacemos el cambio de la i, y la i va a escribir de nuevo. Hacemos el cambio de la i por la x, solo por notación. Entonces, ahora estamos listos para escribir el recorrido de esta función g. Y el recorrido de g, por lo tanto, van a ser los reales, ¿sí? Porque esta función está definida de R en R, pero el recorrido van a ser los reales. ¿Y cuál es el único pero que nos apareció en este desglose? Este pero que está aquí. Esta es una restricción. Por lo tanto, van a ser mis reales, pero el menos 1 no. Por lo tanto, saco ese punto del conjunto de los reales. Así tenemos que el dominio tiene los reales menos el menos 2 y el recorrido los reales menos el menos 1. ¿Ok? Algebraicamente el recorrido se busca buscando, valga la redundancia, ¿ya? La función inversa. Pero para buscar la función inversa, bueno, hay que tener cuidado, tiene que ser biyectiva también. Eso es lo que vamos a ver en la próxima clase. Pero en esta función se resulta, digamos, y se busca de manera algebraica de esta manera, despejando x, ¿ya? Y al final, cuando tengo despejada x, la expresión que obtengo es la función inversa. Y por notación, como les dije recién, acá, esa función inversa, las y que tenía las cambio por x y queda bien escrito. ¿Okay? Y con eso, la restricción que hay aquí es que el denominador no puede ser menos 1, por lo tanto, el recorrido va a ser los reales menos el menos. ¿Okay? Bueno, aquí tenemos un cuadro de resumen de todo lo que hablamos. Esto también lo tienen en su texto. No, en los documentos que yo mandé, ¿cierto? Que este es el escrito. ¿Sí? El dominio entonces es el conjunto de partida de una función. Sus elementos son los valores permitidos que toma la variable independiente conocida como preimagen. La variable independiente es la x, no depende de otro valor. En cambio la y es dependiente porque depende del valor que le esté dando x. ¿Ok? ¿Sí? El dominio es del conjunto de partida y va a ser donde exista la función. ¿Ya? Siempre hay que tener cuidado con las restricciones. Codominio es el conjunto de llegada de la función, simplemente eso, ¿ok? Dentro del codominio están las imágenes, y las imágenes son el recorrido, ¿ya? El dominio, faltó aquí esta parte, es el conjunto de partida, ¿ya? Y los elementos del dominio se llaman preimágenes. Luego, este dominio en relación a una función llegan a una imagen que es el recorrido de dicha función. Y el recorrido es el conjunto formado por los valores que toma la variable dependiente, como decía recién, en una función. Sus elementos se llaman imagen. ¿Okay? Y bueno, ¿para qué sirven las funciones? La verdad es que sirven para todo, para modelar un sinfín de situaciones, ¿ya? El apretar simplemente el botón en un joystick, que uno dice simplemente, pero no es nada de simple, en un juego de video, está modelado por funciones. ¿Okay? Así que es una cosa muy importante. Entonces, muchas gracias por escuchar. Si tiene alguna pregunta o consulta, el momento es ahora. Recuerde que me puede contactar por Better o correo electrónico. Los agradecimientos a las personas que me facilitaron el diseño de la PPT.